Muy buenas noches tengan todos ustedes. Les saludo desde el tercer live. Soy Adriana Rojo, cofundadora de Aporta Más, y hoy estoy súper de manteles largos porque tenemos de invitado especial a Nosin Navarro, doctor en psicoterapia y experto en crecimiento de las organizaciones desde las emociones. Es un tremendo gusto tenerte por aquí, Nosin, porque los temas que me parecen súper relevantes, el tomar en cuenta cómo las emociones tienen impacto en nuestras finanzas y viceversa. Hace algunas semanas estuvimos juntos en el IPADE compartiendo, pues de alguna manera, aulas. Cuéntame cómo te encuentras hoy, Nosin, y cuéntame cómo surge el proyecto de acompañamiento y desarrollo de las organizaciones desde el plano emocional. ¿Cómo estás? Muy bien, Adriana, gracias por la invitación. Yo prácticamente me rento solo. Me gusta mucho esta parte de compartir inquietudes e ideas. Y bueno, pues estuvo bueno el debate ahí en el IPADE, ¿no? Y el despertar la mente en temas de negocios, ¿no? Y luego la parte blanda de los negocios, que es la parte de las emociones y el propósito último de por qué hacemos lo que hacemos a nivel empresarial, ¿no? Que finalmente tiene que ver con trascendencia y tiene que ver con legado. Y bueno, me preguntas cómo surge esto del acompañamiento directivo. Fue un proceso como de ir escuchando y detectando más o menos necesidades y poniendo atención, ¿no? En lo que dice el mercado, en lo que dicen los empresarios. Es una conversación que yo empecé muchos años antes de tener conciencia de que estaba siendo preparado para ello. Yo me formé en esta profesión o en esta alta especialidad que es el acompañamiento directivo con dueños y directores de negocios, acompañado de mi padre. Yo tuve una conversación con mi padre de más de 25 años sobre la base diaria y sobre la base permanente en conversación. O sea, pues tú conociste a mi padre, ¿no? Fue un líder empresarial de la región con su buen impacto, ¿no? Con alto impacto, quizás casi en donde se paraba. Pero y bueno, pues dejó muy buen saldo moral al grado de que, pues, gracias a su trascendencia, pues deja puertas abiertas a los hijos. ¿Cómo nace la inquietud? Mira, diferentes directores, yo les iba captando o me iban recomendando, oye, enfócate en esto. Y en la medida que te vas enfocando en algo, se te van abriendo otras perspectivas. Entonces, acompañar a los directores. Te digo, yo tuve esta conversación con mi padre por más de 20 años. Entonces, y luego desde la mirada del hijo, es muy cómodo ver incluso los defectos de la persona. O sea, como hijo le ves capacidades al padre, pero también le ves algunas inconsistencias porque lo ves demasiado cerca y la proximidad también genera esa clase de lupa, ¿no? Genera esa clase mucha gente cuando mira a un director de lejos y con perspectiva y con distancia, lo ven como que sin defectos y como que no se equivoca y como que su voz es la que manda nada más. Y resulta que el director puede estar lleno de dudas también y de inquietudes y de dilemas. O sea, en la soledad de la dirección se viven muchos dilemas y se padecen. Entonces, mi papá hacía terapia conmigo todos los días, pues, o sea, yo no lo sabía, él tampoco lo sabía, a lo mejor, pero de manera intuitiva íbamos procesando la realidad empresarial, la realidad del liderazgo, y fui preparado quizás con su tutela, pues, no, bueno, no quizás fui preparado, nada más que yo no lo sabía. Y finalmente he podido aplicar este acompañamiento, pues, así clarificando dilemas, clarificando. Todo hombre de negocios cuando quiere crecer necesita un equipo. Y ese equipo debe de ser como la réplica de su mente. Es decir, necesita formar una mente maestra. Pero esta mente maestra, el enemigo número uno de esta mente maestra es el ego, la personalidad de cada quien. Y haz de cuenta, ahí es como el corazón de esta conversación. Sí, no sé y qué bueno, digo, acabas de abrir un tema bien interesante, no sí. Porque
De hecho, en las últimas sesiones, una de las que más me gustó, de hecho, hablaban de la importancia de las emociones, del temperamento y la personalidad de los directivos en nuestra toma de decisiones. Cuéntame, ¿qué tanto crees que influye el temperamento en la personalidad? ¿Y cómo traducimos eso en la toma de decisiones de un directivo en una empresa? A mí me apasiona el tema porque después que salimos de la sesión, incluso nos autocalificamos por ahí en la tomadita del café. Pero cuéntame tú, como un gran experto en el tema, ¿qué tanto influye este tema del temperamento en la personalidad y cómo eso puede influir en nuestra toma de decisiones? Es crucial. El temperamento es crucial. De hecho, como para ir desmenuzando, cuando hablamos de personalidad, hablamos de dos factores en mezcla o en combinación. Por un lado tenemos el aspecto innato de la personalidad y el aspecto aprendido. Es como la eterna disputa en psicología. Oye, ¿nace o se hace? Cualquier rasgo de la personalidad aterriza en la pregunta, ¿este aspecto de la persona es de nacimiento o lo aprendió por crianza o por socialización? Bueno, cuando viene de nacimiento, a eso se le llama temperamento. Es la predisposición natural a proceder de determinada manera ante determinadas circunstancias. Y el carácter es la forma, es la expresión social que le das a ese temperamento para poder funcionar con nosotros. Entonces, el temperamento es la madera de la que estás hecho. El carácter es la forma que le das a la madera. Ya sea que tú seas una banca, una silla, una mesa, una repisa. O sea, la madera, si tú eres de pino, pues con ese pino hiciste algo. Pero si eres de caoba, con esa caoba hiciste algo. Entonces, oye, el temperamento, hay temperamentos básicos. Hay temperamentos o disposiciones naturales que son combativas. Otras son reservadas y otras son sumisas. Entonces, ahí nada más calibra. Si tú tuvieras que elegir entre combativo, sumiso y reservado, estoy seguro que ya te ubicaste. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque más de uno te ha dicho que eres guerrera y lo sabes. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿eres de pensamiento, de sentimiento o de acción? Ahí ya está un poquito más complejo, porque esto de pensamiento, sentimiento y acción es en donde se concentra tu energía o desde donde brota tu energía para actuar. Okay. Digamos que tu respuesta es combativa, es sumisa o es reservada. Pero ¿desde dónde viene la respuesta? Es desde el centro de tus emociones. Y tus emociones pueden venir de tu mente, pueden venir de tu pecho, pues de tu corazón, o pueden venir de tus entrañas. ¿Sí? Si eres, esto te lo pueden dar también tus dolencias. Si eres de los que les duele mucho la cabeza, eres más mental. Si eres de los que les duele mucho el estómago por los corajes, bueno, eres más de tripas, de instinto, pues no. Y si eres mucho de los que les pega la nostalgia, eres más de sentimiento o la sensación de pérdida. Sobre todo el que actúa por emociones, actúa para no perder. Tiene miedo a perder algo. Entonces, de esta mezcla de combativo, sumiso y reservado, de pensamiento, sentimiento y acción, salen los temperamentos básicos. Entonces, híjole, que si es esencial, sí, porque ¿cómo influyen las emociones o qué jugada tiene el temperamento? Pues la emoción es de donde brota. Si brota de tu pensamiento, vas a combatir desde las ideas. Yo soy combativo de pensamiento, entonces soy idealista y soy intelectual. Entonces, procuro despejar las ideas y acomodarlas, esquematizarlas, enmarcarlas pues en un modelo mental para poderlo explicar y para poder conversar transparentemente. Esa es mi disposición natural. Y bueno, y combato y se me va la vida ahí pues. Entonces, pero hay quienes tienen otras disposiciones, gente muy estratégica que es reservada, que da un paso para atrás y observa. Entonces, no sé hasta dónde voy respondiendo a tu pregunta o estoy divagando demasiado. ¿Sí? Eso no, esa me encanta y porque eso me lleva a preguntarte qué tanta diferencia habría entre las personas que se mantienen en una perspectiva optimista versus una persona pesimista. Porque luego me va a llevar a otro acercamiento o approach interesante
ya me hablas un poco de la personalidad, me hablas de la predisposición en ese sentido, y también cuéntame las perspectivas de un directivo, de un gerente o de los que tomamos decisiones. Cuéntame que... Bueno, la perspectiva optimista y pesimista, la verdad es que hay directores efectivos en ambas perspectivas. Okay. Sí, o sea, hay directores que actúan desde la peor perspectiva y escenario. O sea, en juntas directivas a mí me ha tocado estar frente a directores que concluyen una sesión de estrategia de 8 o 16 horas, pues de 2, 3 días, pues. Y a ver, todo está perfecto. Díganme por qué todo esto se va a venir abajo. Digan, o sea, ahora platíquenme lo peor, porque, o sea, quiero saber hasta dónde les alcanza a ustedes la inteligencia, porque yo ya lo vi, nada más que quiero verlos a ustedes hasta dónde. O sea, hay gente que trabaja con esos peores escenarios y ahí estaríamos hablando de personas, digamos que contrafóbicas. O sea, es una distinción entre las personalidades que a pesar del miedo hacen todo lo contrario a lo que les da miedo, justamente para dominar el miedo. O sea, su estrategia para dominar el miedo no es someterse a él, sino combatirlo. O sea, su predisposición natural es ser sumisos, pero se resisten a ser sumisos y mejor combaten justamente aquello que los oprime, que es el miedo. ¿Sí? Estoy seguro que tú conoces a más de uno así. Estoy seguro. Que le dicen, oye, no te vayas por este camino porque te vas a estrellar. Ah, no, a mí me va a salir bien. Y se van. O sea, se van y se estrellan. Pero aprendí. Y además, o sea, no quitan. Entonces, la perspectiva positiva y negativa pudiera ser un sesgo muy, muy riesgoso, porque también el exceso de optimismo puede engendrar otros males. Entonces, hay que tener en nuestra mesa directiva o en nuestro equipo directivo o en nuestra mente maestra gente de todos los pensamientos. A esto, no sé si en algún momento te ha tocado toparte con el material de Edward de Bono. Edward de Bono habla de los 6 sombreros para pensar y sugiere de alguna manera 6 perspectivas. La perspectiva de los hechos, la perspectiva positiva, la perspectiva negativa. O sea, mantiene 6 colores y a cada color le asigna sus atributos según la psicología del color. Entonces, le pide a los participantes que se coloquen el sombrero de tal color para representar ese personaje, pues, el personaje optimista y por qué todo va a salir bien. Y luego el personaje pesimista, porque todo va a salir mal, y luego el personaje de la creatividad y así, pues, y luego el de los hechos, al sombrero blanco, cuáles son los hechos, así sin pasiones. Entonces, ahora, ¿con quién es más saludable o con quién es más fácil trabajar? Pues seguramente es más fácil trabajar con el optimista que con el pesimista, porque pues el pesimista se puede convertir en un hoyo negro de energía. Las emociones son energía. Emoción significa energía en movimiento. Energía, moción, movimiento. Las emociones adquieren diferente nombre según el grado de conciencia en el que te percatas de su presencia en tu sistema. Esto técnicamente suena muy, muy complejo, pero en esencia son los elementos de tu mundo interior, que son sensaciones, sentimientos y pensamientos. Las sensaciones es la experiencia directa con el cuerpo. ¡Ay! Sientes el golpe. El sentimiento es cuando le pones nombre a ese conjunto de sensaciones. Y el pensamiento es cuando te liberas de la experiencia del cuerpo y ya lo procesas mentalmente. Y los 3 son emociones. Nada más que a veces confundimos emociones con sentimiento. Emociones es energía en movimiento y esa energía tiene diferente nombre según el grado de conciencia en el que te percatas. Es como el agua. Está hecha de H2O. ¿Y es hielo, es líquido o es gas? Es cuestión de grados de temperatura, la diferencia. Estos son grados de conciencia. Mientras más consciente estás más apegado al pensamiento. Y si el pensamiento está alineado a un código ético, a un código moral, a un sistema de principios y de valores, vas a engendrar una cultura en función de esa columna vertebral. Discúlpame si divago mucho. Creo que profundizas porque abordaste un tema que te lleva
al grado de la diferencia entre emociones y sentimientos, y me presta el tema y al nivel del conocimiento que llegas a tener termina convirtiéndose incluso en un tema de cultura, que es un tema mucho más profundo, ¿no? Pero entrando en ese tema, pues te preguntaría qué tan importante es entonces el autoconocimiento. El autoconocimiento para nosotros como directivos, que tomamos las decisiones, para un emprendedor que va iniciando su etapa de un negocio y tal, y qué tan importante es el autoconocimiento. Más vale empezar. En el punto de tu carrera de autoconocimiento donde estés, más vale profundizar al respecto. El autoconocimiento es el punto de partida para cualquier desarrollo personal. O sea, el autoconocimiento es dejar de vivir en piloto automático y empezar a cacharte, empezar a detectar patrones perniciosos y círculos viciosos, círculos virtuosos, le llamaría Arnold Schwarzenegger. Fíjate, se lo leía Arnold Schwarzenegger en su enciclopedia del fisiculturismo, que no soy ejemplo para eso, ¿no? Pero me da por leer, ¿no? Entonces y leo de todo, entonces me tocó leer el círculos viciosos y círculos virtuosos en él. Él dice que primero trabajas para darle vida a una idea y después la idea te da vida a ti, te mantiene a ti. Primero trabajas mucho para mantener esa idea con vida y después esa idea te mantiene a ti con vida. Dice. O sea, me pareció como que los círculos viciosos te llevan a generar sistemas de riqueza, pues. Ahora, el autoconocimiento es la base de cualquier desarrollo. Hoy por hoy, al calor de la pandemia, crisis mundial, crisis de salud, crisis económica, crisis de liderazgo, incluso crisis de estructuras de gobierno, sistemas de riqueza, todo se está redefiniendo y rediseñando. Estamos construyendo las bases fundacionales de un nuevo sistema de funcionar, pues, para funcionar entre los unos y los otros. Y resulta que estamos llegando a la conclusión del discurso repetido por más de 100 años de que el elemento más importante en las empresas son las personas. En el discurso eso estaba bien difundido, en la práctica no siempre ocurría. Ahorita está ocurriendo. Ahorita está ocurriendo, nos guste o no nos guste, primero la salud, ¿sí? Entonces, primero estamos vivos. Entonces, estamos llegando a ese fundamentalismo. Vuelvo a la pregunta, ¿por qué es importante el autoconocimiento? Cualquier modelo de excelencia humana empieza por el autoconocimiento. Cualquier modelo. Uno de los modelos más famosos ahorita y en boga y repunteando otra vez después de 30 años de su lanzamiento al mundo empresarial, inteligencia emocional, de Daniel Goleman. Daniel Goleman empieza con el autoconocimiento. Y el segundo nivel de inteligencia emocional es autorregulación o autocontrol. El tercero es empatía, conectar con otros. El cuarto es asertividad o expresar lo correcto de la manera correcta a la persona correcta. Y el quinto es liderazgo. Es decir, en tu carrera de liderazgo, todo empieza con el autoconocimiento. Más vale conocer tus demonios, más vale conocer tus carencias. Imagínate, un emprendedor tiene una idea y tiene una hipótesis y tiene una solución para un nicho de mercado y se arranca a trabajar con ella. Pero se arranca desde el hambre, desde la carencia, desde sacándole la vuelta a la pobreza o sacándole la vuelta al wingo y a la pala. Una vez le escuché decir a un empresario que también conoce, dice, oye, dos amigos, uno le pregunta al otro, no, es que yo me cansé de cargar reses, le dice uno, y el otro, no, pues yo me salí del rancho sacándole la vuelta al wingo y a la pala. Sí, por eso me hice doctor. Imagínate, esos dos los ubicas bien. Entonces, sí, totalmente. Bueno, pues la motivación era la evitación, ¿sí? Y sin embargo, han construido imperios y han hecho grandes empresas. Ahora, si ellos no replantean o si el empresario no replantea quién es desde su punto de partida, quién era y quién es ahora, pues va a seguir tomando decisiones como el que empezó allá y entonces. O sea, uno se tiene que estar actualizando. Es un fenómeno de actualización de tu propia identidad, de quién eres, en dónde estás parado y a dónde quieres llegar. Es tu visión. Esto a nivel empresa se llama estrategia. O sea, tu misión, tu visión, tus valores, quién eres, en dónde estás, a dónde vas, a quién atiendes, haciendo qué cosa, de qué manera.
Eso es un autoconocimiento a nivel empresarial. Eso es lo que yo hago con las empresas. Agarro un equipo directivo, una mente maestra con el dueño y hacemos estrategia. Es lo mismo que hacer terapia. Le doy terapia a la empresa, por eso soy psicólogo de empresas, porque atiendo la mente de la empresa, es decir, los entes pensantes de la empresa. Entonces, es un autoconocimiento y es un plan de trabajo para ejecutar ese gran sueño, pues, y esa visión. Entonces, así de importante es el autoconocimiento. El autoconocimiento representa la estrategia de vida personal. Sí. Entonces, lo que hay que hacer con los equipos directivos es una estrategia de crecimiento y expansión de negocios y una estrategia de vida y lograr ese maridaje para administrar logros de manera trimestral. Podemos administrar logros empresariales y logros personales con un plan de vida y carrera y con una estrategia empresarial y las carreras personales van entrando de caballito, como si fuera béisbol, pues. No sé si la expresión la conoces tú, pero los que saben de béisbol sí le van a entender. O sea. Sí, totalmente. Así de importante. Pero que todo va diseñado al final de cuentas. Y eso me invita a preguntarte, Nosin, que es un tema que entiendo perfectamente cómo es el abordaje tuyo en este acompañamiento empresarial, pero desde la parte emocional, esta salud que se requiere. Y yo te diría cómo influye en un tema en el que yo me toca liderar, que es el tema financiero, cómo influye la salud emocional en la salud financiera y viceversa. Porque yo tengo una teoría que ahorita la voy a rebotar, pero me gustaría mejor escuchar tu punto de vista que me parece relevantísimo, cómo la salud emocional influye en esta salud financiera que todos como individuo o como empresas buscamos. Tendríamos que definir o tendríamos que aterrizar primero de qué estamos hablando cuando hablamos de salud emocional. Porque hace un momento yo te mencionaba, oye, emociones son sensaciones, son sentimientos y son pensamientos. ¿Sí? O sea, las emociones es energía en movimiento. Salud emocional, ¿qué significa? Bueno, que esta energía esté en movimiento de una manera coherente. La salud emocional es la coherencia entre lo que experimentas en tu cuerpo, lo que sientes en tus sentimientos, pues en tu cuerpo emocional, pues o sentimental, y lo que piensas. Tiene que haber coherencia y a esa coherencia se traduce en integridad, en integridad de carácter. Entonces, salud emocional tendría que ser una especie de coherencia o integridad de carácter. Si la persona no tiene salud emocional, no alcanza la estatura de la integridad moral. Y si no alcanza la integridad moral, entonces no va a procurar el bien, y mucho menos el bien común, que es el principio que gobierna el liderazgo. El liderazgo es el camino de alineación al bien común. Si tu liderazgo no está orientado hacia el bien común y no está gobernado por el bien común, entonces no es liderazgo, es otra cosa. O sea, es otra cosa. Y ya meternos en acepciones lingüísticas nos da para otro programa, no, sí, créeme. Y fíjate que yo te lo preguntaba porque creo que cuando uno, por ahí, ahorita que decías que era más un tema incluso a veces de temperamento y tal, a veces tomamos decisiones incluso financieras desde el estómago, desde el impulso, y no necesariamente es de la razón, como tú decías al final de cuentas, ¿no? Entonces, eso nos lleva a que mientras tengamos trabajando más hacia la parte racional, vamos a tomar las mejores decisiones, incluso en nuestras finanzas personales. Por ahí dicen que no le prestes la tarjeta de crédito a tu mujer cuando está emotiva, porque quién sabe cómo te van a llegar las cuentas, ¿no? Entonces, era un poquito en esa perspectiva. Muy a la mano. Amazon está muy a la mano. Por eso te digo. Y creo que en ese sentido, y ya hablando de mi mujer, ella es más sensata que yo en los gastos. Ella si lo ponemos en esos polos, pues, en ese sentido yo soy más mujer que ella para gastar, pues, o ella es más, así, en ese sentido. Pero, oye, otra parte, fíjate que no te lo mencioné, que tiene que ver también con las emociones. Y esto ocurre en la parte más primaria y en la parte más básica de la estructura nerviosa. O sea, estamos hablando a nivel mitocondria.
este es equivalente también a la misión de los genes. Los genes hacen todo lo necesario y la mitocondria también para que la especie sobreviva. ¿Sí? ¿Cuáles son nuestros principales indicadores de éxito socialmente hablando, colectivamente hablando? Se les llaman los jinetes del apocalipsis también, porque si los exacerbamos, nos llevan a la autodestrucción, que es el poder, el dinero y el sexo. ¿Sí? Entonces, oye, y son atributos que veneramos socialmente y pueden ser replanteados, ¿eh? ¿Por qué? Porque estos vienen dictados desde la parte más básica de la sobrevivencia de la especie. O sea, se les llama las 3A. Así es el 3A. O sea, son las 3A. Nuestro instinto a nivel mitocondria, a nivel base de la célula, la mitocondria se asusta, o sea, para luchar o para huir, pues, ¿sí? Se alimenta o se aparea. Son las 3As. Son las 3 respuestas básicas que tiene el organismo para sobrevivir, para subsistir. Y resulta que para no asustarse, procura el poder. Para poder seguir alimentándose, procura el dinero. Y para poder seguir apareándose, procura la estética, pues el cuidado, o sea, para tener sexo, pues el cuidado, la proyección estética, pues la belleza. El cuidado físico. El cuidado físico, pues, entonces ser atractivo físicamente. Entonces, que son los tres grandes símbolos, ¿no? Signos o muestras de éxito en nuestra sociedad: poder, dinero y sexo. Pero son justamente de los que el directivo también habrá de cuidarse, porque tiene poder sobre las vidas y decisiones de otras personas, porque tiene mayor poder adquisitivo también en dinero, ¿sí? Y eso de por sí también resulta atractivo, pues entonces debe de cuidarse de su biología. Si no conoce su biología y cómo este tipo de tentaciones lo orientan a tomar decisiones, pues por supuesto que no va a tener buen balance y no va a tener buena inteligencia emocional y no va a tomar buenas decisiones. Estas nada más, tú lo planteas desde las finanzas. Yo te pongo los otros 2 variables también que están en juego. O sea, también el poder entra en juego y también el atractivo físico. Sí, definitivamente. Y por eso fíjate que sin que ventanees a tus clientes, porque no voy a decir, me gustaría que nos pudieras compartir un poco más cuáles son los problemas emocionales que impactan directamente a las organizaciones, que has observado más, obviamente, a menudo, has observado con más frecuencia en estos acompañamientos que hacen. El problema número 1 de todos los equipos directivos es el ego. O sea, la máxima prioridad primero a lograr es un equipo directivo, una mente maestra alineada, compacta y alineada, que sean capaces de conocerse entre ellos, reconocerse, aceptar sus semejanzas, sus diferencias y poder discutir y debatir sin drama y sin enganche neurótico. Lograr eso puede tomar un año, ¿eh? O sea, puede tomar un año de formarlos en autoconocimiento, en su personalidad, en su inteligencia emocional, en su liderazgo, en su influencia, en su confianza vulnerable. Confianza vulnerable significa que puedan confiar, mostrar sus defectos, sus errores y que no tengan miedo de que esos errores sean usados en su contra. Eso nos lleva a poder entrar en conflicto saludable. Porque si yo no confío en ti, no voy a entrar en conflicto, mejor voy a evitarlo. Entonces, evitar los conflictos es una suerte de simulación muy costosa, lo termina pagando la empresa siempre. Entonces, resulta que hay que ponerlos en la conciencia de que nuestro patrimonio está en función de la eficiencia de la empresa. Mi plan de vida está en función de que me lleve bien contigo. Así es que, aunque sea por conveniencia, pues mi proyecto de vida, mi crecimiento ejecutivo está en función de coordinar mis esfuerzos y mi inteligencia y mis capacidades contigo. Entonces, pues ya, hombre, dejémonos de dramas y hagamos lo que tengamos que hacer. Logrando esto, podemos enfocarlos y concentrarlos en prioridades temporales. Administrar logros de manera temporal. Yo lo administro de manera trimestral. Hay quienes lo hacen de manera bimestral, hay quienes lo hacen semestral y hay quienes lo hacen anual. Yo prefiero periodos de trimestres de 13 semanas. El año tiene 52 semanas, dividido entre 4 trimestres, son trimestres de 13 semanas, en donde la primera semana es
la planeación de la ejecución y las 12 semanas siguientes son de ejecución. Y hay todo un ritmo de seguimiento para todo esto, pero necesitas tener el equipo directivo compacto y alineado, lo necesitas tener enfocado y lo necesitas disciplinar en un sistema de conversación diario, semanal, mensual y trimestral, con diferentes duraciones y propósitos para eso, pues. Y luego rendición de cuentas, y luego sensibilidad para detectar patrones entre el mercado y tus trabajadores. Y olvídate, es todo un andamiaje que 10 años me ha tomado construir esto. O sea, qué padre, pero bueno, es un método al final de cuentas. Es un método validado. Que bajo esa validación de método y tal, yo te preguntaría algo que me lleva más hacia ir cerrando un poco la conversación. ¿Qué hacemos, no, sin cuando nuestro sentir emocional está tomando estragos en nuestra vida laboral o en nuestra actividad evidentemente comercial? ¿Y cuáles consideras que deberían de ser estos primeros pasos para salir adelante en ese sentido? El primer paso es detectar que todo malestar, que toda inquietud, que toda pérdida de paz está revelando nuestra dependencia o nuestra incapacidad. Entonces, si yo estoy perdiendo paz frente a un fenómeno, esto de veras o pone en relieve mi dependencia a que si sale bien o mal, pues algo está en riesgo en mí, o mi incapacidad. Cualquiera de las dos requieren ayuda. Entonces, híjole, el desafío es salir de esa especie de orgullo o de arrogancia e instalarnos en la posición del aprendiz, humildemente pedir o procurar ayuda. Necesitas un espacio, necesitas retirarte, necesitas tomar perspectiva, y conversarlo. La conversación es clave. Mientras tú no le des voz a tus pensamientos, estás concentrado en la amígdala, o cuando mucho en el cerebro mamífero, en el cerebro límbico. Cuando hablamos, nuestro neocórtex, nuestro lóbulo frontal se activa. Entonces la conversación posibilita equilibrar pensamientos y sentimientos y posibilita administrar el futuro. Y la persona está atrapada en una circunstancia, en un dilema, normalmente, que si no le da voz, los problemas en nuestra cabeza son más grandes. Entonces, pues sí, es una pausa y es entrar en conversación con alguien, incluso ajeno a su circunstancia. Es más importante darle voz que a la persona que te va a acompañar. Basta con que confíes en la persona. Que hablas de un desahogo, entonces, prácticamente. Algo más que desahogo. Es escucharte. Ok. Es escucharte. Okay. Si técnicamente el otro sabe escuchar, al saberte escuchar, tú te vas a escuchar a ti mismo, porque va a ser un espejo. Por eso la condición fundamental es que tú confíes de manera primaria en esta persona. Que lo que tú le vas a revelar, no tienes miedo de que lo vaya a usar en tu contra. No tienes miedo de que va, no sé, a traicionar la confidencialidad y cosas por el estilo. Pues entonces, a la hora de hablar tú libremente, tienes posibilidad de escucharte. Y al escucharte, es como si trajeras en tu bolsa cosas de todo tipo. Entonces, oye, para limpiar la bolsa, pues hay que vaciar la bolsa, pues, o el bote de basura, hay que separar la basura. Bueno, en nuestra mente los problemas son más grandes. Cuando los pones sobre la mesa, ya separas, esta bronca es de aquí, esta bronca es de acá. O sea, ya eres más objetivo, pues. Así puede ser. Me gusta. Y fíjate que ya abordando este tema, y ahorita lo acabas de comentar hace un momento, en una situación mundial actual, donde dos de las preocupaciones principales son la salud y el dinero. Sí. Quisiera, y bueno, tú dijiste es un tercero, pero no, ahorita no lo voy a tocar, ¿no? Pero salud y dinero, quisiera que me compartieras tus mejores consejos para ver las finanzas como algo temible, no verlo como algo temible y hacer cambiar este chip de poner emociones positivas en nuestras finanzas. Sí, el dinero es una energía bien sensible. O sea, el dinero en sí es una energía, la energía del dinero es tan delicada y muy pocas personas aprenden a dominar la energía del dinero. La mayor parte de la población del mundo no, es más, le da miedo la energía del dinero.
Le das un monto y se lo gasta mejor. Uh-huh. O sea, no sabe qué hacer con el poder que da el dinero, pues el dinero es una energía tan refinada y tan deseada y despierta tantas pasiones. Hay gente que mata por dinero. O sea, entonces sí hay que aprender a manejar la energía del dinero. Y el dinero está asociado a la alimentación, pues, y a la sobrevivencia. Por eso se activan los instintos más básicos en torno al dinero. Y luego a esta crisis financiera le mezclas la crisis de salud y caemos en lo fundamental que se ha dicho desde siempre. La responsabilidad por el propio bienestar es intransferible. Uh-huh. Esto estamos hablando desde los estoicos, ¿no? O sea, olvídate de Sócrates, antes de Sócrates, o sea, y Sócrates fue 454 años antes de Cristo. Entonces, más de 2000 años estamos hablando atrás, en donde los estoicos ya nos decían, oye, de veras que hay que entrar muy claros en esta maquinaria de conciencia de tus deseos y de tus necesidades. Tienes que ponerte sensato en la medida de qué es lo fundamental para vivir para ti. ¿Qué es lo fundamental? O sea, más allá del autocuidado, ahorita se está poniendo de veras en juego la vida. Y si para la vida requieres poco, pues hay que restringir. En todas las especies, cuando se ven amenazadas, tenemos dos respuestas, pues la lucha o la huida. En el recogimiento a nivel celular, las células se comportan de dos maneras también. Cuando el ambiente está propicio, se multiplican. Cuando el ambiente está amenazante, se resguardan. Entonces, frente a una crisis como la de ahorita, la respuesta natural es el resguardo. Nada más que el resguardo agota recursos. Entonces, tenemos que procurar un balance entre los recursos que estamos consumiendo y pero esto es en conciencia y en conversación. Y esto es en acuerdo mutuo con quienes vives y con quienes te administras. En verdad, Adriana, yo creo que el fenómeno del trabajo tiene que recibir un replanteamiento completo. Los empleos, los modelos de trabajo actuales fueron diseñados hace 100 años o 120 años, con Frederick Taylor y Henry Ford cuando instrumentaron el trabajo, cuando hicieron la producción en serie, ellos empezaron a medir tiempos y movimientos, empezaron a instrumentar. Esta es una producción de Javier Armenta, Masterbrand. Horarios, condiciones de iluminación, higiene, ventilación, toda esta parte, pues, ¿por qué? Porque antes del empleo estaba la esclavitud. ¿Sí? De la esclavitud venimos al empleo. Bueno, del empleo tiene que migrar a un sistema distinto de conversación, pero mucha gente no está preparada. Mentalmente no está preparada. Mucha gente está más dispuesta. A mí díganme qué hacer. Yo no tengo miedo al trabajo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, no, dime para qué sirves, dime para qué es bueno. Ahí está el autoconocimiento. ¿Sí? Ya volvemos al punto de partida de la conversación. Es decir, oye, ¿qué ofreces de valor? Las personas tienen que sentarse, nos tenemos que sentar todos, hacernos replanteamientos de cuáles son nuestros mejores dones, nuestros mejores talentos y de veras ver qué soluciones arrojamos al mundo en intercambio. Todo en la vida se nutre a base de intercambio. La vida misma es un balance refinado, intercambio de intenciones. Todo es un intercambio de intenciones. El nombre de este intercambio de intenciones adquiere diferente, nombre, pues etiqueta, según las condiciones en las que ocurre el intercambio. O sea, si es intercambio de saliva se llama beso, ¿sí me entiendes? Si es intercambio de productos y servicios contra dinero se llama comercio. O sea, si es alimentación, pues son elementos que introduces, intercambias, pues, oye, si intercambias oxígeno por dióxido de carbono con el ambiente, se llama respiración. Siempre estamos en intercambio. Tenemos que ponernos más francos y más transparentes cuál es nuestra moneda de intercambio con el mundo para poder trabajar mejor. El trabajo es la forma en la que administramos nuestra energía para darle mantenimiento a nuestra vida. Entonces, ¿en qué trabajas tú? Es una pregunta básica. ¿En qué trabajas tú para mantener en salud tu cuerpo y para mantener en salud tus finanzas, pues?
y para mantener en salud tus relaciones y tu relación contigo mismo, y mantener en salud tu mente y tu experiencia estética, y finalmente tu bien espiritual y tu moral. Hay que mantener en balance estas 4 dimensiones. Todos los modelos de excelencia humana abordan los 4 aspectos: cuerpo, corazón, mente y espíritu, y cada uno de ellos se puede dividir en otros 2. El cuerpo en finanzas y salud, el corazón en relaciones con los otros y con nosotros, la mente en la estética y en la verdad, o el intelecto, y lo espiritual en lo moral, en el alma y en el y en el espíritu, tu relación con lo eterno, pues. Pero ya ves que me voy, y no me detienes. No. De verdad, al contrario, no, sin realmente creo que pudiera pasar horas platicando contigo, porque has tocado muchos temas súper valiosos. Nos dejas muchísimo espacio para hacer una introspección importante. Y invito a todos los que nos están escuchando a que hagan lo mismo, realmente escucharse, valorarlo, con qué se quedan. Y nos encantaría obviamente que la audiencia nos comparta sus experiencias y que no, porque muchas veces damos por sentados muchos de los temas que ahorita abordaste. Yo concluyo, antes de entrar a la conclusión, me quedé con 2 frases importantes que nos dejó ahora que estuvimos en el aula juntos, que decían qué herramientas valiosas podemos utilizar para confrontar a veces mucho el tema de el ego elevado y tal. La gratitud. Yo me quedo con la gratitud, sí. Y hacerlo recurrentemente y de manera diaria. Creo que es algo que no cuesta y que es importante valorarlo para tener una postura en la vida mucho más positiva también. Y humilde. Y como aporta, nos dedicamos también a ayudar a la gente a esa estabilidad financiera, y pueden checar ahí nuestros servicios en la página web y en nuestras redes sociales. Y nos encantaría tener siempre testimonios de gente que está preocupado más por su ser y por llegar a otra escala y ayudarlos evidentemente a resolverlo. Ojalá que la gente nos pueda dejar sus comentarios, que nos sigan, que sigan tu página, que es gnosim.com. Sí. Y bueno, pues no sé, Adriana, fíjate. Obviamente vamos a vernos nos vemos en el próximo, pero me encantaría que tú cierres con el elemento que tú más desees, que eres una persona que tiene muchas cosas, mucho conocimiento, una experiencia, con tu libro favorito, por cierto, no sin porque sí. Está medio difícil que tú escojas uno favorito, porque eres un gran lector. Sí, tengo varios, fíjate, y dependiendo para qué. Tengo varios libros favoritos. Si es todos los días alguien me pregunta, oye, quiero regalarle un libro a tal persona, pues bueno, pues oye, ¿y esta persona qué edad tiene? Y esta persona, ¿sí me entiendes? ¿Para qué? Para hacer una recomendación de acuerdo al perfil, pues, y nomás volteo hacia mi librero y a golpe de vista, híjole, pues hay muchos muy buenos, como un bombón, así entre literario, histórico, son cartas apócrifas. Uno de mis favoritos se llama El Jardín de las Dudas, es de Fernando Sabater. Ese fue un regalo que me dieron un cumpleaños, colega, psicóloga Lourdes Ocampo, Coria, me lo regaló de cumpleaños hace muchos años, yo creo que tenía unos 22 o 24 años, más o menos. Eso es por el lado de el disfrute y el deleite de la lectura. 100 años de soledad también lo he leído algunas 9 veces, quizás. Es en la parte del deleite. Ahora, en la parte empresarial hay muchos libros empresariales muy buenos. Uno de los más completos, creo yo, porque sintetiza más de 200 libros empresariales, es el de Scaling Up. Scaling Up es un libro, yo casi te puedo decir que me lo sé de memoria. Lo he leído no menos de 30 veces, pues, en acompañamiento con equipos directivos, desmenuzando cada párrafo, cómo implementarlo en su equipo de trabajo, pues. Además es una maestría con ese autor, pues. Empresarialmente el Scaling Up es uno de ellos, y muchos más que vienen recomendados ahí. Vienen recomendados más de 200. Pues hasta ahí, porque de veras sí me puedo aventar una lista larga. No. Yo sé, no, sin que tienes una biblioteca muy, 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 muy grande en tu acervo.
Al contrario, te agradezco sobre todo tu tiempo, esa pasión con la que platicas y pudiéramos pasar, te voy a invitar en una siguiente sesión. Ya estás. Porque no abordamos otras cosas que tiene que ver con nuestros temas de personalidad y cuáles son los vicios que pronto... Los pecados capitales de cada personalidad. Ahí, resulta que, mira, nomás... Podrías dar una clase profunda en ese sentido. Un repaso, abuelo de pájaro, te diría yo. Hay una personalidad que es obsesivo-compulsivo. Entonces es criticón y se fija en los errores de todos. Hay una personalidad que es codependiente y anda buscando ayudar a medio mundo. Entonces a veces se queda sin comer por ayudar a otros. Hay una personalidad que es histérica, que es muy buena para vender y vende lo que sea, humo, y saca dinero, pues no, nomás que para cuando te enteras ya se fue, ya, o sea, hay una personalidad que es sumamente sensible, que es masoquista y tiene una profunda vida interior. Hay un esquizoide que tiene miedo que el mundo lo pesque desprevenido y siempre anda formando estrategias. Hay una personalidad que es sumamente temerosa, como un conejito asustado. Entonces procura ser niño bueno y leal a la autoridad. Es normalmente que le habla al oído al del poder. Es el agresivo pasivo, se le llama, pasivo agresivo. Hay una personalidad que es hipomaníaca o que es maníaco depresivo, que siempre anda buscando muchas actividades para no sentir el vacío interior. Hay una personalidad que es sádica, es decir, es líder natural y si estás con él, él te protege, pero si no estás con él, eres enemigo potencial, pues puedes estar en contra de él. Y hay un pasivo dependiente que necesita el equilibrio. Entonces procura el equilibrio allá afuera para sentir un poquito de balance aquí adentro. Imagínate, tú puedes conocer a un líder de cada uno de estos. Sí. Y su negocio y su cultura se construye en torno a su ego. O sea, resulta que el pasivo dependiente suele ser muy indolente porque no quiere confrontar y no hacer mal ambiente con los otros. Y a veces es necesario pegar un manazo en la mesa y disciplinar a todos con una sacudita de árbol, pues, ¿no? A veces es necesario levantar la voz, pero el pasivo dependiente no quiere para no hacer sentir mal a nadie. Y entonces tienes una cultura de niños maleducados, indolentes, que no hacen caso y comprometes la rentabilidad del negocio y su propio crecimiento, pues. Entonces, y la salud misma de todo el negocio. Entonces, por último, me gustaría cerrar con la recomendación de libros de liderazgo, que se me vino a la mente ahorita mientras decía, ay, mira, no dije de liderazgo. De liderazgo yo puedo recomendar básicamente dos, que son como, hace rato mencioné los estoicos, ¿sí? Y hay mucha literatura de los estoicos. Sin embargo, en la práctica, los dos libros más poderosos para practicar el estoicismo en el escenario empresarial es Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen R. Covey. Ese tengo más de 20 años trabajándolo y estudiándolo. Y otro es el de la empresa consciente de Fred Kaufman. A Fred Kaufman tengo más de 10 años trabajándolo también. Y recientemente el más nuevo se llama La revolución del sentido, que es el reacomodo del primer libro, La empresa consciente. Atravesó por 3 tomos de metamanagement. Se los pueden ahorrar porque están sintetizados en el último libro que se llama este que te acabo de mencionar, se me fue el nombre porque pensé también en el Simon Sinek, El juego infinito. Ya se vino, El juego infinito también de Simon Sinek. Pero hasta aquí con mis recomendaciones de libros. Creo que todo líder debe leer y trabajar, sobre todo. Trabajar las prácticas de estos libros, de estos planteamientos. Es una práctica integral del liderazgo. Así le pudiera llamar yo. Es la práctica integral de una vida balanceada desde el liderazgo. ¿Para qué? Para poder pastorear bien las tentaciones del poder, poder pastorear bien las tentaciones del dinero y poder pastorear bien las tentaciones del sexo. Pero sobre todo también, como tú comentas, ¿no? Es alimentar el conocimiento. Y bueno, yo voy a invitar a la gente que nos acompaña a que nos sigan, que obviamente dejen sus comentarios. Y bueno, les prometemos tener a Nosin nuevamente hablando de otros temas que son, pero fascinantes, esa es la palabra, porque podría nada más, en resumen de un libro, nos podríamos llevar horas completas porque creo que tienes mucha trayectoria por qué platicar. ¿No? Te agradezco un chorro total que estés aquí con nosotros. Un placer y nos vemos muy, muy, muy pronto. Gracias, Adriana. Cualquier duda, cualquier comentario que surja en redes, yo me comprometo a hacer una publicación por cada pregunta que hagan. Esa me gusta más. Si te llega alguna pregunta en tus redes de esta sesión,
yo me comprometo a escribir una publicación para cada respuesta, para responder a cada duda. ¿Sí? Claro. Esto es lo que dure la cascada de preguntas, si llega a haber alguna pregunta. De veras, tengo muchas ideas muy desarrolladas que las puedo aterrizar en publicaciones para la organización que estás dirigiendo. A tus órdenes, Adriana. Muchas gracias. Eso está más bonito. Te mando un abrazote, cuídate mucho y nos vemos muy pronto. Bendiciones. Bye.